Buenas tardes, doctora, y buenas tardes, presentes. Me presento, mi nombre es Franz Cueva, de segundo módulo paralelo C de la carrera de Derecho Modalidad a Distancia en la Universidad Nacional de Loja. Hoy voy a hablarles un poco de lo que son los métodos de interpretación jurídica. La interpretación jurídica es un proceso fundamental en el derecho que permite a los jueces, juristas y abogados comprender y aplicar normas jurídicas a casos específicos. Existen varios métodos de interpretación jurídica que se utilizan para desentrañar el significado de las normas legales. A continuación les voy a detallar un poco de estos. Tenemos primero el método gramatical o literal. Este método se enfoca en el análisis del texto legal, tal y como está escrito. Se trata de interpretar las palabras y frases según su significado usual y ordinario. En el lenguaje común, este método parte de la premisa de que el legislador expresa su voluntad a través del lenguaje, y por tanto las palabras deben ser entendidas en su sentido literal. Su método de aplicación: el uso del diccionario para entender el significado de términos específicos. Análisis de la sintaxis y estructura de frases. Interpretación de las palabras en su contexto gramatical. Ejemplo: si la ley menciona que los niños menores de 12 años tienen derecho a educación gratuita, el método gramatical se centrará en el significado de niños menores de 12 años y educación gratuita, según su uso común y ordinario. Segundo, tenemos el método sistemático. El método sistemático interpreta la norma en el contexto del sistema jurídico en su totalidad. Se considera cómo se relaciona la norma con otras disposiciones del mismo cuerpo legal y con el ordenamiento jurídico en general. Este método busca coherencia y consistencia dentro del sistema jurídico. Su método de aplicación: la relación de la norma con otras leyes y regulaciones. Consideración de principios generales del derecho. Análisis de la norma dentro del marco constitucional. Por ejemplo, si se interpreta una norma sobre el derecho a la privacidad, el método sistemático consideraría cómo esta norma se relaciona con otras disposiciones sobre derechos fundamentales y protección de datos. Tercero, tenemos el método teológico o finalista. En este método se enfoca en fines y objetivos que persigue la norma, para entender la intención del legislador y el propósito último de la norma, para aplicarla de manera que se logren esos objetivos. Se trata de interpretar la norma de acuerdo con su espíritu y no solo su letra. Su método de aplicación: análisis de motivos y objetivos detrás de la promulgación de la norma. Consideración de debates legislativos y la exposición de motivos. Interpretación de la norma de manera que se cumpla su finalidad. Por ejemplo, si una norma establece regulaciones ambientales, el método teológico buscaría interpretar la norma de manera que maximice la protección del medio ambiente, incluso si esto implica una interpretación más amplia de las disposiciones. Por cuarto, tenemos el método histórico. El método histórico se basa en el contexto histórico en el que fue creada la norma. Se analizan los antecedentes legislativos, las circunstancias históricas y sociales de la época, así como los debates parlamentarios que llevaron a su promulgación. Su método de aplicación: el estudio de antecedentes legislativos y documentos preparatorios. Análisis del contexto histórico, político y social en el que se promulgó la norma. Consideración de los cambios históricos y cómo pueden afectar la interpretación de la norma. Por ejemplo, al interpretar una ley laboral promulgada en la década de 1950, el método histórico examinaría las condiciones económicas y sociales de la época para entender mejor el propósito de las disposiciones laborales. Quinto, tenemos el método lógico. Este método utiliza principios de lógica y razonamientos deductivo e inductivo para interpretar la norma. Se busca coherencia y consistencia en la aplicación de las reglas jurídicas, asegurando que la interpretación no genere contradicciones. Su modo de aplicación: uso de silogismos lógicos para derivar conclusiones. Análisis de la coherencia interna de la norma y su relación con otras normas. Resolución de posibles contradicciones dentro del texto legal. Por ejemplo, si una ley establece que todos los vehículos motorizados deben pagar impuestos y otra norma específica excluye a los vehículos eléctricos, el método lógico buscaría reconciliar estas disposiciones para aplicar correctamente la norma a los vehículos eléctricos.
Método sociológico. Sexto, el método sociológico. Este método considera la realidad social y las necesidades de la sociedad al interpretar la norma. Se toma en cuenta el impacto social de la norma y se adapta su interpretación a las condiciones y cambios sociales. Se enfoca en cómo la norma debe ser aplicada para servir mejor a la sociedad. Su método de aplicación. Análisis de las condiciones sociales contemporáneas. Consideración de los efectos prácticos de la interpretación de la norma. Adaptación de la norma a las necesidades y expectativas sociales actuales. Por ejemplo, al interpretar una ley de protección al consumidor, el método sociológico consideraría las prácticas comerciales actuales y las necesarias de los consumidores modernos para asegurar una protección efectiva. Por séptimo tenemos el método comparativo. Este método compara la norma con disposiciones de otros sistemas jurídicos para encontrar similitudes y diferencias que puedan iluminar su interpretación. Este método es útil en el derecho comparado y en sistemas jurídicos influenciados por el derecho internacional. Su método de aplicación. Estudio de cómo se interpretan las normas similares en otros países. Consideración de jurisprudencia y doctrina legal. Adaptación de mejores prácticas de otros sistemas jurídicos. Por ejemplo, si se está interpretando una norma sobre el derecho a la privacidad, método comparativo podría analizar cómo se protege este derecho en diferentes países y aplicar estos conocimientos para mejorar la interpretación local. Esto sería mi pequeño aporte que yo les podría dar sobre lo que son los métodos de interpretación jurídica, esperando que sea de su agrado y que les haya ayudado en algo esta investigación que he realizado por mi parte. Me despido. Hasta luego.